característica de las personas que están allí. Hay desde hilos hasta barrotes de verdad. Hay una diversidad de caracteres, de actitudes, de personas. Muchos son creyentes, otros son asistentes. Hay varios que son discípulos. Y hay más de un inconverso que está convencido que está en un buen lugar. Por eso la misión de la iglesia es apoyarse los unos a los otros en sus debilidades. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la fe. O sea, todos iguales en cuanto a la fe. Crecer hasta la estatura de un varón perfecto, a la altura de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que todos deberíamos dar de aquí a un tiempo, el testimonio de nuestra vida debería ser el mismo que daba el Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver algunas características de alguien que, teniendo todas las posibilidades de dar un buen testimonio, se pierde en el pecado. Y probablemente saque un espejo de cuerpo entero para que muchos de ustedes se vean reflejados. ¿Por qué? Porque su vida da un testimonio a los demás. Su vida refleja lo que está haciendo el Señor en ustedes, y a veces es triste. Un casi cristiano goza de algunos privilegios. Punto número 1. En Génesis 27, 1 al 4 dice: y aconteció que, siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma mi equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Bueno, hay algunas familias cuya miserable existencia se compone casi de una serie de conspiraciones internas y contraconspiraciones maliciosas, y muestran algunas acciones belicosas, triunfos rencorosos de uno de los miembros de la familia o parte de ella sobre otro. Pues no es agradable ver que, en vez de amor y entrega en la familia, busquen hacer prevalecer sus derechos, busquen la atención soberbia y mezquina de algún supuesto daño que han recibido. En el pasaje de hoy vemos a una familia que Dios ha bendecido, pero que está hundida en el más bajo nivel de mala convivencia. Traicionados por los celos familiares, pues se enfrentan en unas luchas desgarradoras en el terreno más sagrado, la unión familiar. Y cada uno planea su propio y perverso plan para lograr lo que creen que les corresponde. Y obviamente, malheridos terminan todos desgastados. Dios, sin embargo, aún en medio de la maldad, mantiene su propósito de bendecir a la humanidad a través de esta familia, para que la humanidad no se confunda y no se pierda. Y en medio de todo este lío de egoísmo humano, la estabilidad de la promesa de Dios se puede ver más vívidamente. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. ¿Eso qué quiere decir? Que aún sin ver lo que iba a acontecer, bendijo a sus dos hijos, pero creyendo en la veracidad de Dios, creyendo que Dios es fiel, sabiendo que las promesas del Señor se cumplen. Y entonces él, apoyado en eso, bendice la vida de sus hijos. Pónganse a pensar todos aquellos que tienen hijos, ¿no es cierto? Y no importa de la edad que tengan, hay promesas de Dios para los hijos de los padres cristianos. Y tal vez tú puedes aprovechar de leer un poco en la Biblia y encontrar algo de ello. ¿Para qué? Para bendecir la vida de tus hijos. ¿Y bendecir qué es? Pues simplemente decir lo mismo que Dios dice. Hablar bien por ellos.
Ahora, es admirable, ¿no es cierto?, que en su debilidad, Isaac, siendo ya viejo, dice, y ciego, él se creía el guardián de las bendiciones de Dios. Y él creía que había una herencia que tenía que dejar. Pero, sin embargo, está mostrando un desprecio inexplicable, inconsistente del propósito de Dios. Por eso es que está obrando como un impío. Y dice en el Salmo 10, verso 13, ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? Cuando alguien obra como un impío, puede escuchar la respuesta. Ha dicho en su corazón, tú, Dios, no me pedirás cuentas. Eso es lo que piensa alguien que no conoce a Dios, que cree que Dios está simplemente en algún lugar, probablemente en la mente de algunas personas. Tal vez está considerando que no existe en realidad como lo creen y lo muestran. Y entonces el que obra impíamente, aquel que obra fuera de la voluntad de Dios, aquel que quiere hacer lo que a él le parece, dice en su corazón, yo voy a hacer lo que creo. ¿Saben por qué? Porque Dios no me va a pedir cuentas. Sin embargo, la palabra de Dios dice exactamente que todos nosotros, toda la humanidad, desde los inicios de la vida, vamos a dar cuentas. Lo hayamos reconocido o no, abracemos una religión distinta, estemos metidos en una filosofía o finalmente nos hayamos hecho creer que somos ateos. Todos vamos a dar cuentas. Y entonces ocurrieron cosas como para que se diera cuenta este viejo Isaac que Esaú no iba a ser bajo ningún criterio su heredero. ¿Por qué? Bueno, primero vendió su primogenitura. Luego se casó con 2 mujeres hititas. Bastante lío era con una y se casa con 2. Y con eso ya estaba apartado de la voluntad de Dios. Así que demostró que en sus manos, o sea, entregarle a una persona de esas características una bendición espiritual, una herencia espiritual, un plan de Dios, era inseguro. Y seguramente, lo único que sí era seguro, es que él no iba a apreciar lo que le estaban dando. Ponte a pensar, cuando tú desprecias lo que el Señor te da, te bendice con una familia, te bendice con un hogar, te bendice con un lugar donde estar, te bendice con recursos para poder venir inclusive aquí y poder disfrutar del alimento diario, y tú reniegas de todo eso porque dices, esta familia no me gusta, que la casa es muy chica, que vivo muy lejos y que porque hacen culto el domingo. Estás negándole a Dios lo que estás recibiendo de Él. Y en el fondo estás obrando como un impío diciendo, antiguo, un libro tan difícil de entender, además libros religiosos. Yo tengo que leer un libro de autoayuda, yo tengo que leer un motivacional, yo tengo que leer un libro que me haga ver mis méritos y cómo puedo alcanzar la mejor vida. Isaac, en el fondo del corazón, sabía que estaba haciendo mal. Ahí Isaac está obrando como un necio.
él sabía que no tendría que darle a Esaú lo que solamente Dios podía dar. Y peor aún, se estaba precipitando en querer dar a Esaú la bendición que había Dios reservado para Jacob. No solamente estaba queriendo hacer mal las cosas, sino quería hacerlas exactamente en contrario de lo que Dios mandaba. Lo sabe, pero no quiere esperar, sino hasta que Dios realmente le haga ver con señales inconfundibles que su vida está ya cerca de su fin. Hay muchos que dicen, sí, yo me voy a convertir, está bien, me gusta cómo hablan en la iglesia, me parece interesante los consejos que dan, pero yo voy a ir a la iglesia día antes de morir. Tú no sabes cuándo será eso. Este hombre no sabía. No quiere esperar, pero sin embargo tenía unas características. Isaac era excepcional. Era de una gran personalidad. Vean que ustedes, el rey Abimelech y los filisteos le temían, le respetaban. Es más, hicieron un pacto, un trato con él. Era un hombre paciente, pacífico y al mismo tiempo poderoso y prominente. Sin embargo, a pesar de todas esas cualidades, aquí revela una debilidad. Durante toda su vida, Esaú había sido su hijo favorito, mientras que Jacob, el otro hijo, el menor, era favorito de su esposa Rebeca. Entonces no solamente era un lío con él, sino era un lío con la esposa también. Así es que era una familia desastre, ¿ya? Una familia que va al desastre. Esaú, ¿qué características tenían? Pues era un hombre joven, cazador, era capaz de traer un ciervo y asarlo y hacer que su papá disfrute de una buena comida. Otra vez, aquí se demuestra claramente, ¿no es cierto?, que los hombres son convencidos por él, por el estómago. Así es que las mujeres que saben cocinar bien lo tienen a su marido comiendo de la mano. Eso es la teoría. Pero ahí está, un hombre que sabe cocinar lo tiene a su papá a su lado. Y en su ancianidad, este hombre Isaac quería bendecir a su hijo favorito. Aunque sabía que Dios había dicho que el hijo mayor serviría al menor. No había dónde perderse. Ya estaba dando la instrucción, estaba claro la cosa. Sin embargo, él evitó cumplir lo que Dios ya había establecido. Hay malas razones que no te dejan pensar bien. Y a veces no te va a importar si pecas en tu afán. Hay muchas veces en que eres convencido por tu propia mente de que lo que estás haciendo está perfecto. Y no va a haber consejo ni de sabio, ni de amigo, ni de bueno, ni de malo, que te haga cambiar de opinión. Este hombre es de los que les he dicho hace un tiempo, es de los sobrepensantes, esos que empiezan a hacer miles de ideas, empiezan a avanzarse en los procesos y dicen, todo eso va a acontecer. La famosa lluvia de ideas, él la tiene solita, ¿ya? Él está generando una lluvia de ideas. Y entonces entra pánico, pues lógicamente. ¿Por qué? Porque él siente que ya está al borde de la muerte. ¿Sí? Y entonces no toma en cuenta. Le están midiendo ya el ataúd de qué tamaño va. Siendo la voluntad de Dios. Y también cuando sabe que está en sus propósitos egoístas. Isaac era animado por ese asado de carne de venado y el vino.
¿no es cierto? Esperas darse el último gusto, digamos, para su cuerpo, como un último placer. Si yo tuviera ese mismo pensamiento, yo seguramente pediría que me lo hagan ají de fideo. Y entonces pediría cada semana ají de fideo hasta que muera. Bueno, se aburrirían los que están cocinando. De esta manera, ¿no es cierto? Ahí está Isaac queriendo mostrar su gratitud a Esaú. Porque le ha cocinado rico, le ha tratado bien, lo ha estado mimando durante toda su vida. Y quiere bendecirlo y que sea justificado, pero por él mismo, no por Dios. ¿Sabes qué? Cuando tu deseo es pecaminoso, no va a haber quien te haga cambiar de opinión. Y vas a terminar haciendo lo que vas a lamentar. Esaú tenía todas las condiciones a su favor. Era hijo de padres creyentes, tenía unas promesas, habían ellos recibido bendiciones. Los padres tenían relación con Dios, pero no siempre han estado a la altura. Hay muchos padres cristianos que quieren que sus hijos se conviertan o que vivan cristianamente, pero ellos son un mal testimonio. Cuando tu hijo vea que confías en Dios, que vives la Biblia y que no pecas con facilidad, entonces va a querer seguir tu ejemplo. Esaú se ha criado rodeado de personas piadosas. Muchos de ellos eran parte del pueblo de Dios. Y seguramente en contacto con ellos podía ver a Dios. Pero al igual que muchos en la actualidad, que vienen a la iglesia, pero no ven nada. No dejan que la vida de estos hermanos de aquí, espirituales, sea un buen motivo para ser parte de sus actividades. Y solamente vienen al culto, se acomodan, y esperan pacientemente que el predicador deje de hablar y se van, tal como vinieron. Como primogénito, Esaú era un heredero natural de la promesa. Pero su vida siempre estuvo fuera de la voluntad de Dios. Así es que aquí podríamos decirles a las mamás, ¿ya? Como decía mi mamá, no solamente es pues de mimos y arrullos, ¿no es cierto? También hay que dar huasca. ¿Por qué? Porque claro, tanto mimo, tanto arrullo para Esaú, que ahora terminó haciendo lo que bien le parecía. Él hacía su voluntad, hacía sus propios planes, satisfacía sus propios deseos, salía con sus caprichos. ¿Y saben qué? Su hermano menor sacó provecho de todo eso. Es que no solamente es que te vas a salir con la tuya, haciendo lo que te parece, obrando de la manera más ruin. Alguien se va a beneficiar de tu pecado. Y va a ser justo el que menos quieres. Ya habíamos dicho que a veces tu pecado causa el daño para quien más amas. Ahora tu pecado puede favorecerlo a quien tú menos quieres, para que sufras más, ¿sí? Así es que, iglesia, mira el ejemplo de Esaú y cuida la vida de los tuyos. Cuida tu propio testimonio y obviamente espera con ansias a tu Salvador. Un casi cristiano, punto número 2, demuestra su liviandad. En Génesis 27, 30 al 32 dice: pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito Esaú, le respondió. Vean esa escena, ¿no es cierto? Isaac acaba de bendecir a Jacob.
Es decir, le ha transferido las promesas de su padre Abraham a su hijo, el menor. Dios había determinado que Jacob recibiera la bendición del Padre, y a través de esa descendencia vendría el Señor Jesucristo. Y también traería sobre su casa otras bendiciones a la familia de Jacob, que eran una tierra enorme y una gran descendencia. Y dice el texto, apenas, salió Jacob de la tienda del padre, ese ratito regresó Esaú. ¿Y cómo regresaba? Nada, pues había ido al hiper. No, había ido de cacería, todo sudado estaba, y de repente estaba raspado por las plantas, no sé, y había llegado con lo que cazó. Y se pone a preparar la comida. Así que, vean ustedes, lo que debía ser un hogar de amor cálido, de armonía, es un lugar de ambiente tenso, donde están sucediendo cosas muy vergonzosas. Esaú, en toda su idea, después de haber casado, después de haber sufrido, después de haber traído y ponerse a cocinar, está pensando que todo va yendo bien y que el resultado de todo este sacrificio va a ser que va a recibir la bendición de su padre. ¿Por qué? Porque él ya hizo su parte. Había que ir a cazar, cocinar y ya está. Y entonces preparó un guisado, dice. Y cuando se acerca a Isaac, le pide que él se levante, que coma su plato y luego lo bendiga. O sea, no solamente es servirte, ojalá te guste, disfrutarlo primero y después haz lo que tú quieras. No. Primero comes y obviamente después me tienes que bendecir. Este Esaú es la clase de personas que lo tiene todo controlado. No tiene temor de Dios ni de sus promesas. Miren lo que dice Proverbios 18, verso 2. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Es decir, este hombre está disfrutando de lo que está haciendo. Pues tiene que salir a mi manera, my way. Yo soy aquí el que manda, el que pone las condiciones, yo soy el que ordena, el que tiene la razón, yo soy el que tiene que lograr su objetivo. Eso es lo que está diciendo Esaú. Pero no piensa él que ha vendido su primogenitura, que se ha alejado de las promesas espirituales. ¿Por qué? Porque ha tomado a 2 mujeres de los heteos. Esaú está muy equivocado. Tiene una vida totalmente alejada de hacer lo que le agrada a Dios y de vivir su palabra. Solo ponte a pensar todas las veces que tú, por alguna razón, has estado viviendo medio alejado de Dios, haciendo lo que te parece, viviendo como te place y cumpliendo con tus mejores anhelos, y luego vienes al culto y quieres que haya bendición. Macana, alguien aquí va a hablar desde este púlpito y te va a hacer notar tu pecado, y ahí sí te va a doler. Y dices, ¿ves? Para eso he venido al culto, para que me digan lo que yo ya sé. ¿Y por qué no te arrepientes de tu pecado? Porque no es tan pecado, o sea, finalmente es bendición de Dios lo que venía a buscar, no que me hagan dar cuenta de mi pecado aquí. ¿Sabes qué? Cuando crees que lo santo puede comprarse o que las cosas del Señor pueden negociarse, vas a dar pasos en el mismo camino que Esaú. Evita eso, por favor, porque eso no es un camino de vida. La intención de Esaú es ser bendecido, pero no es su decisión. Ni siquiera es prevalencia de Isaac, sino que Dios ya ha determinado otra cosa antes de que ambos nazcan. Ahí está Esaú frente a su padre y ha hecho todo lo que le ha dicho y está listo para recibir la bendición, pero todo lo que ha hecho no le sirve de nada. Recuerda todas las veces que te presentas delante del Señor y te arrodillas y hasta lloras de repente, orando, rogándole, Señor, sácame de este problema. Haz que se haga tu voluntad, y buscas palabras bien escogiditas para que Dios quede impresionado por tu oración.
Mira, ayer he ido al culto, he tenido que aguantar a los hermanos y una prédica larga. Y ahora hasta mi ofrenda me han pedido y te he dado. Bendíceme, por favor. ¿Y cómo está tu vida? Pues nada, voy a ir a hacer desorden a mi oficina, voy a maltratar a los que están ahí, voy a patearlo al perro y voy a hacer lo que a mí me place. ¿Crees que puedes recibir algo? Según el relato, el oportunismo de Jacob funcionó. Y también, obviamente, el factor tiempo. Todo coordinado, ¿no es cierto? Pues apenas entra, sale como en cambio en un partido de fútbol. Sale el 8, entra el 9, ¿no es cierto? Apenas él sale, entra Esaú. Y uno diría, ¡qué suerte! Dios está al control de todo. Las cosas no pasan porque tú crees que van a pasar. Las cosas pasan porque Dios las está haciendo de ese modo. Imagínense una coincidencia de ambos ese rato. El otro con su casa, su venado armado, y el otro con su bendición. ¿Qué creen que hubiese pasado? Dice, este es trágico. Dice Proverbios 27:4, cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Fue mala idea tener sus hijos favoritos cada uno de los padres. ¿Por qué? Porque generaron celos y rencor. Y dice la palabra de Dios, ¿quién podrá mantenerse ante los celos? ¡Qué complicado! ¡Qué lío para estos! ¡Qué manera de ver las cosas! En esto podemos ver la intervención de Dios, que así ha evitado que uno de los hermanos terminara muerto y que el otro se convirtiese en el homicida de su hermano. Lo escribió Job en el libro, en el capítulo 5, verso 2. Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Uno de los dos iba a terminar mal si se encontraban. ¿Y quién iba a ser? Según la palabra de Dios, iba a obrar mal el necio. Con toda seguridad. Y la reacción de dolor de Esaú, pues, es comprensible, ¿no? Aunque yo me pregunto si esa su tristeza, más bien no se está debiendo solamente a la pérdida de los beneficios materiales de aquella bendición. Ay, ¿no me vas a bendecir ahora? Oh, ¿en vano ir a casar entonces? ¿En vano he traído todo esto? ¿Para nada he cocinado? No sé si estaba pensando si en alguna medida le afectaban también las implicaciones espirituales que iban incluidas en la bendición. Isaac no comprende bien lo que ha pasado. Vino uno a ser bendecido y se fue con esa bendición. Y viene otro y quiere recibir bendición, pero ya no se la puede dar. Y entonces hace una pregunta. ¿Quién eres tú? Isaac está tan confundido que desconoce quién ha entrado antes y quién está ahora delante de él. Pero hay una razón fundamental por la que al final de los tiempos el Señor te va a preguntar, ¿quién eres tú? Y en Mateo 7, 22 al 23. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Sabes? No va a haber pregunta más dolorosa. Todavía la pregunta, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho?
va a ser como una inquisición a hacerte reflexionar. Pero la pregunta, ¿quién eres tú?, va a ser lapidaria. ¿Por qué? Porque los casi cristianos van a encontrar la puerta cerrada. No sé quién eres. Bueno, esta pregunta en ese momento le ha debido parecer extraña a Esaú. Tal vez pensando, pucha, mi padre está viejo, ya no puede ver, quién sabe, de repente se ha confundido, creo que el Alzheimer ya está empezando. No creo que sea tan grave. Y entonces contesta, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. ¿Se dan cuenta cómo la respuesta es mala? ¿Él era el primogénito? Había vendido su primogenitura. Él había rifado lo que tenía. Pero obviamente eso le consterna y le causa una reacción a Isaac. Una confusión de sentimientos. Es bueno recordar que Esaú no vivió para Dios, sino para satisfacer sus propios planes. Y quiso salirse con la suya. Yo te advierto, no seas tú así. No quieras que Dios te bendiga cuando tú estás teniendo una mala actitud. Dice en Romanos 6:12, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Sí? No dejes que tu mente te lleve a pensar, no es tan grave. Finalmente me estoy dando un gusto. Finalmente es algo que yo he planteado, he planificado, he querido, he deseado esto siempre. ¿A quién le afecta? No dejes que eso pase. Dice, no reine el pecado. Cuando el pecado reina, ya tú eres obediente. Ya haces lo que Él manda. Y esto me recuerda a los hijitos de papá. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes eran muy chicos, pero había hijitos de papá. Y también me hace recuerdo a personas que quieren ser bendecidas por sus papás, a pesar que tienen más mañas que no las pueden corregir. Hay padres cristianos que los bendicen, pero no tratan, al menos, no tratan de persuadirlos de esa su peligrosa situación. Los siguen bendiciendo creyendo que la bendición va a aplacar el pecado, creyendo que la bendición va a hacer que sean perdonados sus pecados sin confesión, sin arrepentimiento. Pues no va a pasar eso. En Génesis 25:32 recordamos esta misma escena que dice, mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. Ahí está otro, el hijo, obrando igual que el papá. Yo ya voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Prefiero comer. Y otro que cae por el estómago. La bendición de Dios era un asunto de segundo orden para Esaú. Primero que estaba, su bienestar, su gusto, su placer. Tengo hambre, comeré. Ya, ¿pero qué me vas a dar? Te doy la primogenitura, qué cosa siempre es. ¿Cierto? Y entonces en ese momento Esaú muestra un falso arrepentimiento. Es más bien la expresión de frustración por las consecuencias del engaño que ha sufrido. Y aún así, Isaac pronunció para él una bendición relacionada con su futuro. Que de repente, si ustedes la leen, van a ver que finaliza con algo positivo. Porque esa sumisión ante su hermano menor no sería para siempre. Pero advierte la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versos 16 al 17, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado,
pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la bendición la buscó con lágrimas. No es que tienes que buscar la bendición cuando estás en pecado. La palabra de Dios te dice, ¿quieres recibir una bendición? ¿Quieres que tu vida encuentre un sentido? ¿Quieres encontrar alguna respuesta de parte de Dios a ti? Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Eso es lo que está diciendo la carta a los hebreos. Pero a veces en la vorágine del día a día te olvidas de lo que es realmente importante. Esaú lo hizo y pagó un alto precio. Yo te pregunto, ¿vale la pena sacrificar lo que es duradero por un placer pasajero? Es que cuando analices tus decisiones, mira que las recompensas en la vida vienen de dar prioridad a lo que realmente es lo que le importa a Dios, no a ti. En Apocalipsis 2:8 dice, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No digan ustedes, sí, no creo, infierno, no creo que sea así. O sea, no me parece, me parece que Dios no es tan malo. Lo que más bien debes pensar, lo que yo digo, es que nadie en su sano juicio podría querer que la persona que vive a su lado, pues vaya a parar a semejante lugar. Así que tú estás viendo, si estás viendo que la persona que vive contigo está obrando como medio cristiano, mal testimonio, malas acciones, y está después pidiendo favores de Dios, hazle notar lo que dice la palabra de Dios. Cuidado que saques tu propio criterio y le empieces a masijar con tus conceptos. Debes hablarles, tomarte un tiempo para mostrarles tu fe y tú ser un buen testimonio. No solamente está la queja, no solamente está la reprensión, no solamente está que le hagas notar su falla, sino que tú seas alguien que hace y dice lo que Dios manda. ¿Sabes? Hay muchos que hacen obras en la iglesia, pero no por obediencia, sino para tranquilizar su conciencia en lugar de arrepentirse. Y un casi cristiano tiene un despertar tardío. Punto número 3. En Génesis 27, 33 al 36 dice, Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? ¿Qué dice primero? Vamos a ir desglosando esto con calma. Isaac tembló, dice, con un estremecimiento muy grande. Ya, esto parece el colmo de un extremo de sentirse engañado por su hijo. Pero en realidad no es lo que está pasando con Isaac. Él no se siente así sorprendido por lo que ha hecho Jacob. Se acaba de dar cuenta que al tratar de bendecir a su hijo mayor y no al menor, como es la voluntad de Dios y como Dios le había mostrado a él y a Rebeca, se ha dado cuenta que estaba yendo contra la voluntad de Dios. Eso le causó el estremecimiento más grande que puede generar. Isaac era un hombre de fe, pero en esta parte de su vida pues tuvo una caída, un tropiezo.
Y él sabía que era algo muy serio ir contra la voluntad del Señor. Y se da cuenta de la gravedad de la situación. No sé si ustedes recuerdan la historia de Balaam, ¿sí? El profeta que está yendo a bendecir y de pronto le sale un ángel con una espada, pero no en su lugar, sino ya en la mano. Y no lo va a dejar pasar para que vaya a bendecir y lógicamente haga lo que no era la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Yo estoy pensando que hubiese sido increíble que aparezca ese mismo ángel antes de que Isaac pensara en bendecir a Esaú. Antes de hacerlo ya debió haber aparecido ese ángel para decir: aquí vas a pasarla mal si vas a bendecir y vas a hacer la voluntad tuya, no la de Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que de alguna manera ha debido salir esa idea de que tú tienes un ángel de la guarda, ¿no? ¿Han escuchado? Te dicen que tú tienes un ángel de la guarda, pero yo creo que algunos no necesitan un ángel de la guarda. Necesitarían un ángel, o de repente unos dos con sus espadas, lanzas y escudos, para que les impidan pecar. Porque son tan obstinados para pecar que lo hacen insistentemente. Se arrepienten y pecan, pecan y se arrepienten, y parece un círculo vicioso. Necesitarían un ángel que realmente les haga entrar en sus cabales. Ese ángel soy yo. No. Y entonces ahí está Isaac diciendo: ¿quién fue entonces el que ha traído esta casa para que tú vinieras y yo comí y lo he bendecido? Dense cuenta las mujeres, ¿no es cierto? Que está bien que hay un hijo que cocina bien, pero ¿quién cocina mejor? ¿Quién le dio la comida a Jacob? Su mamá. Su mamá le dio la comida a Jacob. Así que ¿quién cocina mejor? Bueno, ellos dijeron: no, nada, su mujer cocinó mejor que su hijo. Ya ha disfrutado y ahora está, bueno, está saciado, ya no puede comer, ¿no? En estas palabras hay una evidencia que Isaac ha recapacitado de su mala acción. Pero no piensa retractarse. No se enoja de eso, sino que confirma lo que siempre sabía, que Jacob iba a recibir la bendición. Y dice: Jacob fue bendecido y así será. Así está bien. Es lo que Dios quiere. A pesar de que yo hubiese querido otra cosa, pero voy a hacer lo que Dios quiere. Hice lo que Dios quiere. Isaac era un hombre de fe y no iba a ir más contra el Señor, ni va a desconocer su voluntad. La bendición es para Jacob, porque así lo ha dispuesto el Señor antes de los tiempos. Vean lo que dice Malaquías en el capítulo 1, versos 12 y 3. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor: sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Nosotros adoramos a un Dios soberano y justo. Pero ¿por qué lo aborreció a Esaú? ¿Por qué amó a Jacob antes de que nazca? Esa es la pregunta que probablemente tienes tú en este momento en tu mente. Me recuerdo cuando estemos allá, los dos vamos a ir delante del Señor y vamos a decir: ¿por qué has hecho eso? Él es soberano. Él hace y lo hace bien. Y todo lo que hace está perfecto. Pero esta noticia le cayó muy mal a Esaú, porque él estaba anhelando la bendición. No por las promesas espirituales, sino por lo material. Entonces ahora sí tienes respuesta a tu pregunta. ¿Por qué no amó a Esaú? Porque él era jalado por el mundo. Y Jacob estaba deseando
servir al Señor. Por eso es que no amó a Esaú, porque el Señor ya sabía la conducta de Esaú. La evidencia es que a Esaú no le interesa el sentido espiritual en todo lo que ha pasado entre Abraham y su padre Isaac, porque él andaba lejos del entendimiento de los planes y los propósitos de Dios. Sabes que a veces te puedes parecer tanto a Esaú, y eso me da pena, que de pronto tienes la mente oscurecida ante la revelación de la voluntad de Dios. Y como no ves, quieres hacer lo que a ti te parece. Y entonces Esaú clama grandemente porque tiene angustia. No se ha cumplido. Imagínate ir a cazar, cocinar y venir y que no te bendiga. Esa es la verdad. No es voy, caso, hago un sacrificio, me esfuerzo y espero que el Señor responda. No, estoy comprando también mi bendición con comida. Por eso no es amado Esaú. Porque no conoce los planes de Dios. Y cualquier hombre que no los conoce siempre va a tener los ojos puestos en esta vida antes que en la eternidad. Todo aquel que no conoce a Dios, ni sus promesas, ni su voluntad, ni sus planes, ni su palabra, pues va a estar viviendo aferrado a las cosas de este mundo, haciendo sus cálculos en su casa, me alcanza, no me alcanza, tengo, no tengo. Y nunca va a confiar en Dios. Para Esaú, la herencia espiritual no le interesaba. Era la material, y justo esa es que sabe que ya la ha perdido. Vean ustedes lo que aclara el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Así es que cualquiera que quiera ir a objetar la voluntad de Dios, creyendo que tiene una mejor propuesta, dése cuenta que está obrando exactamente como lo dice el apóstol Pablo, como un hombre natural, no regenerado, no espiritual, que simplemente vive la vida de acuerdo a las condiciones del mundo. Y entonces este hombre va a recibir una porción como hijo, pero no recibirá la doble porción de la herencia reservada solamente para los primogénitos. Y claro, ya, no habiendo nada más, ¿no es cierto? Y le dice, bendíceme también a mí, Padre mío. Ya que estás repartiendo bendiciones, a mí también que me toque algo. Es la evidencia de que él no ha comprendido el sentido de la herencia espiritual. Y esta no estaba en negociación, no estaba bajo decisión humana, sino que la gracia de Dios ya la había derramado sobre el hijo menor. Dios tenía propósitos al formar un pueblo, al haber escogido a Abraham y al haber pasado la herencia espiritual a Isaac y ahora a Jacob. Solamente quiero que recuerdes siempre lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versos 11 al 14. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo no es que conozco los planes de ustedes y quiero bendecirlos. Para nada. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié, al desierto. Puedes darte cuenta que lo que Él anhela para ti es tenerte en su refugio, con Él, viviendo bajo su gobierno, evitando que peques, evitando que sufras las consecuencias de tu pecado. Dios siempre está obrando con propósito,
Pero el mundo no los entiende sus propósitos. Y Esaú cree que su padre puede darle mejores bendiciones. Piensa que hay una más, a pesar que él la ha cambiado por un plato de comida. Y ahora viene para reclamarla sin ningún problema. Jacob suplantó, pero Esaú no era mejor. Despreció el significado espiritual de la promesa de salvación que se encarna en Cristo. No solamente despreció una bendición que era el que él iba a ser parte de la genealogía de Jesús. No es poco lo que ha hecho Esaú. Y encima quiere que Isaac lo bendiga. Que lo bendiga de cualquier manera, como hace este mundo. Ya, no importa, ya, discúlpame, te da un taji, pero no importa, ya, perdóname nomás. Pero ya, ahora cocinamos bien, pero no puedes tú querer que las cosas funcionen como a ti te place. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente que obra de esa manera, dice Judas 1:19, estos son los que causan divisiones? Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Todo aquel que está queriendo obrar, haciendo las cosas que funcionen a su alrededor, como si él fuera el sol, dice el libro de la carta de Judas, que son los que primero que causan divisiones. O sea, jalan gente a su favor, rechazan a otros y generan discordias, molestias, dolores, porque no tienen el Espíritu, son mundanos. ¿Puedes comprender que ser del pueblo de Dios tiene propósitos especiales? Entonces, ¿para qué el pueblo de Dios vive con el mundo? ¿Por qué lo hace deshonrando los planes del Señor y a Dios mismo? Isaac entiende que Jacob fue quien recibió la bendición y que lo hizo con engaño. Pero Isaac no quiere rectificarse, sino que dice: Jacob ya ha tomado su bendición. Se acabó, no hay más. Y esto sí es triste. Para quienes querían dar la bendición mal y recibir mal. Hay un hijo mayor que cree que podría comprar la bendición, que pensaba que se podía adquirir como con un plato de lentejas. Hay un hermano menor que ha engañado al padre desobediente, pero al final ha recibido la bendición que estaba destinada a él. Y hay un padre engañado por uno de sus hijos, pero que estaba a punto de obrar contrariamente a la voluntad de Dios. Esta situación ha revelado el corazón de cada uno de los protagonistas que están en esta porción de la Escritura. Y dice el Salmo 62, versos 11 y 12. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Así que, si ustedes fueran parte del jurado en un juicio y les muestran este escenario, ustedes tendrían que definir quién es el culpable en esta situación. Y si basan en su criterio y en la poca información que tienen, lo más probable es que van a decir: Jacob es el culpable. Sin embargo, ¿no es cierto?, el Señor dice que Él le da a cada uno conforme a sus obras, a lo que ha hecho. Eso es algo que a nosotros no nos gusta. Hay consecuencias. Ay, pero podrían ser un poco más misericordiosos, por lo menos. Somos misericordiosos, pero hay consecuencias y se las tiene que asumir. Aquí estamos viendo la soberanía de Dios y que es capaz de usar aún la maldad de todos ellos para hacer su perfecta voluntad. Yo te garantizo, el Señor no te va a llevar a pecar, pero Él va a usar tu pecado para los planes que tiene, aunque las consecuencias van a estar ahí, pero
yo puedo estar convencido de que todo eso es para bien, para los que aman al Señor. No es para bien por tu pecado, no es para bien, por tu pecado vendrán las consecuencias. Pero tu pecado puede servir para ver realizada la voluntad de Dios. Isaac todavía quiere liberarse un poco. Vino tu hermano y me engañó. Él no era el único engañado. Isaac se engañaba a sí mismo, creyendo que iba a ir contra la voluntad de Dios. Dijo, yo puedo bendecir a mi hijo a quien quiera. Sé que es Jacob, pero no lo puedo bendecir a Isaac. Es más, lo voy a decir a escondidas. Lo ha llamado a Esaú. Tráeme casa antes de que sepa tu mamá. Esa es una de las cosas que los varones no saben, que las paredes hablan, o que las mujeres han puesto orejas por todo lado, pero se enteró y se adelantó. Eso tampoco no saben los varones, que las mujeres siempre se adelantan. Y ahí está, el que iba a sorprender, quedó sorprendido. Sabes que no logras nada apartado del camino del Señor. Si vas por el tuyo desconociendo sus propósitos, ese es el peor autoengaño que puedes hacerte. Esto muestra el corazón de Esaú. Es bueno para mirar a los demás, a ver qué hacen, cómo hacen, por qué hacen, y empezar a querer juzgar, pero no quieren verse a sí mismo, como muchos en la actualidad. Para él, Jacob lo ha suplantado 2 veces. Dice, se ha apoderado de mi primogenitura. Ay, ¿sabes qué fácil resulta hacer responsable de tu desastre a otros? Eso es malo. ¿Por qué? Porque te deja en tu condición de pecado y te quedas justificado. ¿Y sabes cuál es la peor condición de eso? Que no te vas a arrepentir. Muchas veces les he puesto ejemplos, pero hoy lo digo con claridad. Si alguien crees que te ha hecho pecar, ese va a ser el que tiene que arrepentirse, ir delante del Señor y pedir disculpas, perdón a todos, y tú no. Pero yo te digo que el que nunca se va a presentar justificado delante del Señor eres tú, si no reconoces tu pecado y dejas de echarle la culpa a los demás. Aquí lo cierto es que él ha vendido su primogenitura a su hermano menor y lo ha hecho porque ha menospreciado las bendiciones espirituales. Entonces, con este reclamo, Esaú intenta recibir otra bendición. Es que ignora que las bendiciones no vienen de su papá, vienen del cielo. Y en esa condición, en que uno está cegado para ver su propio mal, pues difícil es ver el mal en sí mismo, y muy fácil para ver el mal en los demás. Y podríamos escuchar la pregunta del apóstol Pablo en la carta a los Romanos 14, verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo. Ejemplo. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que echaste la culpa a alguien de tu pecado? Y hasta ahora no te has arrepentido. Te recomiendo, hazlo. Hazlo. Porque es tu pecado. No es la culpa del otro. No es que él me ha llevado, que él me ha acompañado, que él me ha dicho, me ha dado un mensaje. No, es tu pecado. Tú eres el que ha entrado en eso. Eres tú el que ha tomado la decisión. Por lo tanto, debes asumir lo que has hecho. Ahí está Esaú, que solo ve el mal ajeno y no reflexiona, obviamente. Y pregunta, ¿no me habrás guardado una bendición por ahí?
sigue pensando que las bendiciones, ¿no es cierto?, se pueden alcanzar por obras o por decisiones humanas. A veces puedes pensar que el otro está mal, cuando el verdadero problema es tu vida, que está lejos de los planes del Señor, apartado de los mandatos de Dios, lejos del temor de Dios. Y la macana es que, aún así, quieres ser bendecido. No dejes que tus sentidos te engañen. No hagas como Esaú, viviendo lo terrenal y dejando lo espiritual para otro momento. Si te pareces a Esaú, en algunas ocasiones, yo podría decirte que no es que eres un medio cristiano, porque un medio cristiano sí es un medio cristiano. Por misericordia de Dios puedo decirte que es probable que estés obrando como un medio cristiano. Y debes analizar tu vida todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando encuentres las cosas que Dios te está haciendo notar, no te laves las manos como Pilatos diciendo otro tiene la culpa, sino la asumas, te arrepientas y regreses al Señor y Él te limpie. Porque no hay medios cristianos. El que es medio cristiano no lo es. Vamos a concluir. Es una tristeza que siendo parte de la iglesia, pues en algunos casos sigas viviendo como un mundano, que sigas sufriendo como un abortivo de Dios, que sigas haciendo planes y quieres que se cumplan tal como los has diseñado, apartados de la voluntad de Dios. Qué lamentable que tu familia siga viendo a una persona que pasa los días orando, leyendo la Biblia, pero cuando tiene que tomar una sabia decisión, acude al horóscopo. No lee la Biblia. Muchos mandatos prácticos tiene la Biblia. Te voy a hacer el recuerdo de algunos. Que tu sí sea sí. Busca la paz con todos. No dejes de congregarte. Sigue a Jesús. Ten contentamiento con todo. Que nada te angustie. Ora con fe. Toma tu cruz. No juzgues a nadie. Vive la vida en el Espíritu. Y como esas hay miles. Si muchos vieran estos hechos como parte de tu vida, pues desearían estar más cerca de Jesús. Vendrían a la iglesia y amarían a Dios. Reflexiona si eres un buen cristiano. Pero no solo de domingo, sino de cada día, en medio de una sociedad que te oprime. Señor, te damos gracias. Porque tú, al permitirnos abrir tu libro, nos haces ver la realidad de nuestra vida. Nos muestras de forma descarnada, Señor, la manera en la que nosotros estamos viviendo, queriendo que tú nos sigas bendiciendo, a pesar de que nuestra vida es un desorden, que ni siquiera reconocemos lo que hacemos mal y que encima estamos echando la culpa a los demás. Padre, no nos dejes como Esaú. Bendícenos. Pero bendícenos después de habernos arrepentido. Llévanos al arrepentimiento, Señor. Convéncenos a través de tu Santo Espíritu que estamos mal, que estamos en pecado. Y rodéanos, Señor, de personas amadas por ti, que nos van a hacer notar lo que no está bien. Gracias, Dios bendito, por esta mañana en la que hemos recordado lo que ha pasado en esa familia de Isaac, de Rebeca, de Esaú y Jacob. Y queremos, Señor, que nuestra familia sea diferente. Queremos vivir de acuerdo a tus mandatos y quisiéramos ser el faro que lleve la luz a nuestra familia para que ellos vean, Señor, y vean a Jesús reflejado en mí. Gracias, Dios bendito. Encomendamos nuestra vida en esta semana que empieza hoy, agradeciéndote por todo, porque nos vas a hacer notar nuestros males y porque nos vas a hacer cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.